Vamos a continuar con nuestra serie de estudios de los atributos de Dios. Como ustedes ya saben, nos toca dar ahora el segundo estudio. Estamos viendo la majestad de Dios. Entonces este es el segundo estudio, gracias, el segundo estudio de este atributo de la majestad de Dios. Y quiero invitarlos a ver en el libro de los Salmos. Estamos aquí viendo uno de los salmos. Sabemos que hay muchos versículos que nos hablan de este tema de la majestad de Dios, pero este es uno de ellos. ¿Ya lo tienen todos? Bueno, perdón, es Salmo 93, versículo 1. Aquí está nuestro tema y vamos a ver otros más. ¿Ya lo tienen todos? Salmo 93, 1. Dice el salmista: Jehová reina, vistióse de magnificencia, vistióse Jehová, ciñóse de fortaleza, afirmó también el mundo que no se moverá. Entonces vamos a agregar aquí a nuestro texto básico dos versículos más, y quiero que vayan a la pequeña carta de Judas que está en el Nuevo Testamento. Judas, por favor, en el Nuevo Testamento. Y son los versículos 24 y 25. Como vamos a ver, en estos dos versículos nos habla Judas de la majestad de Dios y de la majestad de Cristo. Ya lo tienen todos. Veamos los versículos 25 y el 24 para empezar. Dice: aquel pues que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Dice: al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio, potencia, ahora en todos los siglos. Amén. Amén. Entonces aquí en estos versículos, repito, vamos a analizar esta majestad de Dios. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Hermano Ricardo, ¿nos diriges por favor en la oración? Bendito Dios, te pedimos de tu ayuda en esta mañana, Señor, para que nos manifiestes algo de esa majestad de nuestros corazones por tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento con tu Espíritu Santo. Obra en nosotros, Padre, para que podamos verte. ¿Qué sería de nosotros si no nos hubieras dado ojos para ver y oídos para oír, Señor? Que podamos escuchar tu palabra atentos, que alejemos toda la vanidad de este mundo, todo lo que planeamos hacer después, y que estemos concentrados en tu palabra y en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que esta bendición alcance para nuestros hermanos en la iglesia y mesa, en Sándalo y en todos los lugares que hoy se levantan y que exponen algo de esta majestad tuya, Señor, de tus atributos, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vemos en Isaías 40. ¿Se acuerdan, verdad? Los que estuvieron en el primer estudio, que estábamos viendo algo de esta majestad que también se encuentra aquí en Isaías y en su capítulo, sobre todo, que es el 40. Entonces vamos a continuar aquí brevemente en este libro de Isaías. Isaías está hablándonos también, está hablando al pueblo de Israel por medio de su profeta, ustedes se han de acordar. Entonces vamos a ver aquí en Isaías 40, veamos el versículo 23. En realidad casi todo este capítulo habla de los atributos de Dios, de varios atributos, pero metido en estos atributos está hablándonos Dios por medio de su profeta de la majestad, de su majestad de Él. Entonces vean en Isaías 40, ahora el versículo 23, dice Isaías: Él torna en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Vean lo que dice aquí el profeta. Entonces miramos a los grandes hombres, vean, del mundo, los gobernantes cuyas leyes tienen programas de militares, programas políticos. Estos gobiernos, estas personas, como vamos a ver, los de aquel entonces de Isaías, los de nuestro tiempo también, ellos hacen todas estas cosas, ¿no? Determinan el bienestar de millones de personas de aquel entonces y de
de las de hoy, en el pleno siglo en el cual estamos viviendo. Entonces, los que aspiran a gobernar el mundo, los dictadores, los creadores de nuevas armas nucleares y todo esto, ¿no? Pero vean, los hombres tienen, tienen ellos el poder necesario para desencadenar, si se pueda también decir, en aquel entonces, como vamos a mencionarlo, estos hombres de aquel entonces y de hoy tienen todas estas cosas que ellos pueden hacer. Vean, aplicándolo a nuestro tiempo de hoy, puede ser que Putin, puede ser que Trump, puede ser que el de Corea desaten una guerra mundial. ¿Me explico? Pero, ¿cuál es el punto de todo esto? Pudiera ser esto, ¿no? Los hombres tienen, repito, todo este poder, todo este armamento, todas estas cosas, para recordarnos históricamente, ¿no? En este caso de Isaías, Sennacherib quería conquistar Jerusalén, ¿verdad? No es cierto que Nabucodonosor lo conquistó también igual. Alejandro el Magno, ¿qué quiso hacer? Lo mismo, Hitler, lo mismo, Napoleón, lo mismo. Pero vean, pero pensemos en esto, en este punto. Pensemos en esto. Vean, la pregunta surge ahora, que es la siguiente: ¿qué pueden hacer los hombres en realidad? En realidad, ¿qué pueden hacer los hombres a la luz del poder de Dios? Y la respuesta es que no pueden hacer ellos nada. Como dice aquí el versículo, dice, Él torna en nada a los poderosos, y se refiere a estas naciones, se refiere a estas naciones potentes de aquel entonces y a las de hoy en día. Ellos no pueden hacer nada, ¿no? Son poderosos hasta cierto punto, ¿no? Los que gobiernan, y quienes gobernaban en aquel entonces, quienes gobiernan hoy en día, ¿no? Dice, gobiernan la tierra, hace como cosas, dice Dios, hace cosas vanas con ellos, ¿sí? Entonces, estos hombres, repito, que mencioné ahorita, nuestros presidentes de estos países y que otros me faltaron nombrar, ellos ¿qué pueden hacer en realidad? Ellos pueden cambiar el mundo, ellos pueden girar, pueden hacer que el mundo vaya como debe de ir. En realidad no, porque hay uno arriba de ellos, como vamos a verlo. Dios es el soberano, y también Dios en su majestad hace todas estas cosas. Él es el que los gobierna, a fin de cuentas. Arriba de ellos está Dios, sí, arriba sabemos, Él hace todas estas cosas, y fíjense, a la luz de ellos es cosa vana pensar en esto, que Dios es tan grande que estos hombres no pueden hacer nada si Dios no se los permite, ¿no? A estos poderosos, a estos hombres que gobiernan, repito, nuestro mundo, son seres humanos, ¿no? Que en realidad están sujetos a la voluntad de Dios. Y vean, el versículo que sigue, que es el 24, nos explica parte del versículo 23. Vean el 24, dice, como si nunca fueran plantados, como si nunca fueran sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, así que sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarascas. Vean, o sea, por un momento están aquí, dice la misma escritura, ¿no? En el libro de Daniel, que en Daniel 2:21, que Él pone reyes y quita reyes y hace lo que Él quiere. Entonces, ¿por qué estamos mencionando estas cosas? ¿Qué tiene que ver con nuestro tema? Mucho, porque esto demuestra que Dios está en su majestad. Dios es soberano, sí, pero ya lo hemos visto, es todopoderoso, sí. Todos los atributos se mezclan aquí en los temas que tocamos de los atributos. Un atributo va junto con otro atributo. Entonces, la majestad de Dios se puede ver aquí metida de por medio en todas estas cosas, ¿sí? Y aquí vemos cómo Dios obra en los hombres, en todo lo que Él hace, en todo lo que Él nos dice, en todo lo que nos sucede a cada uno de nosotros, los que estamos aquí en este mundo, ¿no? Él es el único Dios que gobierna a los príncipes, ¿verdad? Y este es nuestro extraordinario Dios. Ahora, vamos más adelante. Vean ahora aquí mismo en Isaías,
Ahora vamos a ver el versículo 25, más adelante. Dice aquí en Isaías 40:25 lo siguiente, y es una pregunta que nos dice Dios a través del profeta. Dice: ¿a qué pues me haréis semejante o seré asimilado? Dice el santo. Vean, ¿a qué le podemos comparar a Dios? Dice el profeta. Vean, y esta pregunta que nos está haciendo aquí la Escritura, esta pregunta censura los conceptos, escuchen, errados que tenemos acerca de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, Israel cayó en ese error. Espero que nosotros no caigamos en este error, en querer comparar a Dios con una deidad. Eso no es así. Por eso él pregunta, ¿a qué me puedes comparar? Y la pregunta, y podemos contestarla a nada. No podemos comparar a Dios con un ídolo, no podemos comparar a Dios con nada que tú lo puedas comparar, ¿no? Y vean, repito, al hacernos Dios esta pregunta, no caigamos en el error que diga, se los dijo a los judíos, se los dijo a aquellos de aquel entonces. No tiene que ver nada conmigo. Sí, tiene mucho que ver con nosotros, nos está preguntando a nosotros, ¿no? En un sentido, ¿no? No vayan a pensar que quieren que venga Dios y te hable por el celular, ¿no? Y que te diga fulano, no. Al leer la palabra nos está hablando a nosotros, y aquí estamos viendo esta pregunta, ¿no? ¿A qué pues le podemos comparar a Dios? Y repito, a nadie. Todo lo contrario, repito, esta pregunta nos censura. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos conceptos, ideas falsas respecto de Dios, como lo tenía el pueblo de Israel. A pesar de que lo que hemos estudiado, a pesar de lo que ya conocemos, muchas veces caemos en incredulidad. Nosotros como creyentes caemos en errores, caemos en pensar cosas vanas de Dios, pensamos tantas cosas, y Dios nos está corrigiendo aquí a nosotros. Está diciendo que no debemos de pensar así, que no debemos de ser así. Vean lo que le escribió Lutero a Erasmo, hablando de este concepto de Dios. Le dijo, el hermano Lutero le dijo a este hombre Erasmo, dice: tus conceptos de Dios son demasiado humanos. Eso fue lo que le dijo Lutero a este hombre. Y sí es cierto, a veces así caemos nosotros, a la altura de lo que ya sabemos como creyentes. Todo lo que hemos estudiado es para que ya estemos avanzados, es para que ya nosotros pues produzcamos los frutos que Dios pide de cada uno de nosotros, pero lamentablemente no, estamos todavía muy bajitos espiritualmente, estamos muy enanos en respecto a este conocimiento de Dios. Sí. Y aquí justamente es donde muchos, vean, nos desviamos. Nuestros conceptos de Dios no son suficientemente grandes, y no tenemos en cuenta la realidad de su poder, de su majestad, de su sabiduría ilimitada. Nos quedamos muy cortos en este punto, y es para que es todo lo contrario. Como creyentes, en el tiempo que llevamos, no, yo lo digo por mí, un poco de tiempo que voy avanzado en este camino, es para que mi conocimiento, es para que mi entendimiento vaya más adelante, ¿no? Yo reconozco a este Dios tal y como es, pero repito, todos nosotros, repito, nos desviamos rápidamente, nos quedamos cortos de este conocimiento, porque nosotros mismos somos, vean, limitados, débiles, y imaginamos que en algún aspecto de Dios también Él es igual, ¿no? Y a Dios le resulta, o a veces pensamos de Dios, ¿no? ¿Podrá Dios? Y decimos como los judíos decían, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Tenemos alguna dificultad, algún problema, y pensamos de Dios, ¿podrá ayudarme en este problema que yo tengo? Así pensamos. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que puede o no puede? Pero ¿qué pensamos luego? Que no puede. ¿Pero por qué? Porque les repito, lo medimos a nuestro nivel, ¿no? O hay casos peores, ¿no? Que otros miden a Dios mucho más abajo que tú, ¿no? Y ponen a las deidades arriba, y eso no es así. Pensamos en Dios como si fuera parecido a nosotros. Eso es lo que generalmente luego pensamos, eso es lo que se cree de Dios, ¿no? Debemos de rectificar, hermanos, este error. Dice Dios, debemos de aprender a reconocerlo, vean, en toda su plena majestad, y su incomprensibilidad, Dios nuestro Salvador. Ahora,
Y así, ¿no? Sucesivamente podemos ir viendo, como lo vimos en el estudio anterior, vimos una y otra vez la majestad de Dios en este libro de Isaías, en otros textos de la Escritura. Pero ahora esperemos que hayamos entendido que en el parte del Antiguo Testamento Dios nos habla de esa majestad, ¿no? Y para ampliarlo más, vamos ahora al Nuevo Testamento. Busquen en Judas, como lo estábamos mencionando hace un rato. Dios quiere que veamos su majestad, vean por todo lo que dijo Isaías a su pueblo y también nos lo dice a nosotros. Pero ahora vamos al Nuevo Testamento y vamos a ver cómo aquí también la Escritura, Dios mismo nos va a hablar ahora por este apóstol Judas. Y que no lo malentiendan, no es Judas Iscariote, no, es hermano, este Judas dice aquí en su primer versículo, hermano de Jacobo, uno de los apóstoles. Este es otro Judas, ¿no? Que no es el traidor. Entonces vamos a ver cómo aquí, que es la parte final de la carta, de la pequeña carta, es una doxología. Y para muchos que no entienden qué es una doxología, es muy sencillo, no es algo muy complicado, ¿no? La palabra doxología, ¿saben qué significa? Es una alabanza, es la alabanza que nosotros damos a Dios. Entonces aquí este apóstol en su doxología, como vamos a verlo, el tiempo si nos permite, nos va a hablar más de la majestad de Dios. Ahora vean por favor versículos otra vez 24 y 25. Dice aquí el apóstol, dice: aquel pues que es poderoso, uno de sus atributos, para guardarnos sin caída y presentados delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Y aquí está, ¿no?, el tema en el versículo 25. Al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos, que dice amén. Vean, es muy interesante notar esta doxología en este versículo. Este versículo lo podemos comparar con otro versículo de Romanos 16, 27, que menciona lo mismo. Aquí en el versículo 25 dice Judas: al Dios solo sabio. En Romanos 16, 27 Pablo dice: el Dios solo Dios sabio. También lo dice así mismo, ¿no? Y es la misma idea, ¿no? Así concuerda la idea de que Cristo es el Señor Todopoderoso, lo que enseña Efesios, si lo quieres apuntar, 3:20, y aquí lo podemos ver, ¿no? Ahora, esta doxología posiblemente se cantaba, vean, en la iglesia cristiana primitiva. Cantaban ellos como nosotros acabamos de cantar ahorita, daban alabanzas estos creyentes a Dios, y como lo hicimos nosotros hace un rato, ¿no? Y estos versículos tienen un gran equilibrio, tanto el versículo 24 como el versículo 25, que nos hablan, repito, de esta doxología. Ahora, debemos notar lo siguiente, que aquí hay dos verbos. En estos dos versículos vamos a ir analizándolos por partes. En el versículo 24 y versículo 25, vean, hay dos verbos principales en el versículo 24. Tomen atención, que usa dos verbos, dos palabras, y usa, vean, guardar y presentar. ¿Sí? Ahí están las dos palabras. Y también vemos dos calificativos, dice sí, tacha y alegría. Y también hay dos nombres con aposiciones. En el versículo 25, Dios nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Estas son los verbos, los calificativos y los nombres que vemos en estos dos versículos. Y ténganme paciencia, vamos a ir desarrollando el tema ahora. Aquí vemos también en estos dos versículos, en esta doxología, vemos 4 de los atributos de Dios.
4 de los atributos de Dios, y que uno es el que nos está ocupando ahorita, que es la majestad de Dios. Aquí está. Vean, no nos hemos salido del tema. Judas va a enseñarnos que también Dios es, el Padre es majestuoso, y también curiosamente lo aplica a Cristo en su majestad. Los dos, ambos son Dios. Entonces aquí vemos, repito, en estos dos textos vemos 4 atributos, vemos la gloria y la majestad. Ahí está, poder y autoridad. Estos 4 atributos que le pertenecen, como vamos a verlo, a Dios y también a Jesús o a Cristo. Y también vemos la típica referencia al pasado, al presente y al futuro, antes de los tiempos de los siglos, y ahora y para siempre. Y Judas termina con un amén. La palabra, ¿qué significa amén? Así sea, dicen, pero la traducción correcta es así es. Bueno, vamos a ir por partes ahora. En primer lugar, vean, aquel que puede guardarnos, dice, vean aquí lo que dice. Vamos a analizar estas palabras. Dice aquí el apóstol, dice, aquel que puede guardarnos para que no caigamos. La persona a quien está esta expresión, o sea, esta alabanza dirigida, vean, no es a otra persona. Yo lo decía hace un rato, es una doxología. Esta doxología no es dirigida a cualquier persona, vean, es dirigida a Dios nuestro Salvador, como lo vamos a ver y como lo dice aquí Judas. Aunque nosotros vemos hoy esta tremenda apostasía, vean, Dios sabe cómo protegernos, vean. A la luz de todo esto vemos una doxología, sí, pero también Judas nos está diciendo, si leemos toda la carta y la analizamos, Judas les está advirtiendo a los creyentes de aquel entonces que hay una apostasía y va a haber una apostasía tremenda. Pero vean, les dice Judas y les exhorta, hermanos, va a venir una grande apostasía, sí, pero vean, Dios sabe guardarnos. Ese es el punto aquí, dice que Él nos va a guardar para que no caigamos. Vamos a analizar eso también. Entonces, en medio de esta apostasía viene la ayuda de Dios para protegernos, ¿sí? Ahora, veamos, Pablo, el apóstol Pablo estaba tan seguro de su conversión que vamos a ver su declaración jubilosa de ahora del apóstol Pablo. Ven en 2 de Timoteo 1, 2 de Timoteo 1, versículos 12. Vean, Pablo estaba bien convencido. Pablo estaba bien convencido de esto. Vean, ¿sí? ¿Ya lo tienen? Dice aquí la Escritura: por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso. Lo mismo que dice Judas, para guardar, ¿qué dice? Mi depósito para aquel día. Pablo está completamente seguro de que Dios lo iba a guardar. ¿No es cierto? Pero como lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Y lo volvemos a decir, muchos dudan de que Dios nos puede guardar. Sí nos va a guardar y lo va a hacer en relación a su pacto, en relación a sus promesas. Porque muchos pueden pensar, no, pero pues es que era su gran apóstol. No, también si tú eres creyente verdadero, como vamos a verlo, Dios te va a guardar aquí. Vean, y lo que llama la atención esto, la Biblia nos llama mucho la atención a esta frase, al que puede. Vean, esta palabra aquí está, y la estamos viendo aquí en Judas, pero está en otras doxologías también, y graben en mente esto: Dios puede hacer esto en su poder para podernos guardar, para que no caigamos. Vean, nos puede guardar para que no caigamos. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Vean, hermanos, debemos de tener plena conciencia también, por otro lado, y creer en el peligro que podemos ser tentados. Vean, nosotros podemos ser tentados por el pecado. Vean, ¿sí? Por eso Judas nos exhorta a confiar en Dios, en el Dios todopoderoso, sí, en su majestad, como vamos a verlo también. Vean, o sea, hay el peligro, como vuelvan a Judas, hay el peligro en todo esto que estamos viendo y que vamos a ver, de ser tentados.
Y en este caso, en el contexto, en aquel entonces, por los maestros falsos, nosotros también, en muchas cosas, pero principalmente, vean, podemos ser tentados, vuelvo al punto, ¿por qué? Por el pecado. El pecado, como lo hemos dicho, como ya lo sabemos, tenemos enemigos por donde quiera, ¿no? Tenemos, cada uno de los creyentes tenemos enemigos de diferentes tipos, de diferentes clases, pero vean que nunca se les olvide, que nunca se nos olvide que el mayor de nuestros enemigos es el pecado y uno mismo. No son los demás en un sentido. Mi mayor enemigo soy yo mismo, el pecado que aún mora en mí. Entonces esto está hablando también está hablándonos aquí Judas de estas cosas que él puede, vean, que no se nos olvide guardarnos de una caída. Y ahorita vamos a ver de qué tipo de caída también, rápidamente, ¿no? Entonces Judas dice que él puede guardarnos. Vean, ¿quién? Dios, no nosotros mismos en un sentido, ¿no? Dios es capaz de proteger a los elegidos, ¿sí? Y él puede hacerlo, pero ¿cómo? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo lo va a hacer? En Deuteronomio 32:10 dice que él nos va a guardar y nos va a cuidar como a la niña de sus ojos. ¿Ven el punto? Hasta ese punto. Es tremendo, ¿no? Él es el único que puede hacer y Él lo va a hacer de esta manera. La palabra guardar del versículo 24 es un verbo. Vean qué significa la palabra guardar que estamos analizando y que estamos viendo aquí en Judas 24. Nos va a guardar, ya vimos de qué y cómo, ¿no? Pero qué significa en sí el verbo guardar, a lo que se refiere Judas aquí. Guardar a los elegidos, guardar a su pueblo. Vean, esta palabra es un verbo muy interesante que significa, vean, brindar protección contra un ataque externo de eso, y en este caso viene siendo el pecado. Vean, lo vamos a ver y lo va a adelantar. Bueno, se refiere también a una caída del pecado, se refiere a una caída espiritual, a eso se refiere. Guarden en mente todo esto, a esto se refiere. Esto es lo que va a hacer Dios, ¿no? Dios, vean, nos protegerá. Y uno de los ejemplos que podemos dar, por ejemplo, sería uno hablando del Antiguo Testamento. Vean, Dios protegió a su justo Noé. Dios protegió a Noé, vean, y a su familia, ¿no? De las violentas aguas del diluvio, es lo que nos dice Pedro. Vean en 2 de Pedro, rápidamente, 2 de Pedro 2:5. Dios, vean el ejemplo, ¿no? Para darlo. Cómo Dios protegió a este hombre, ¿no? ¿Ya lo tienen? 2 de Pedro 2:5, ¿qué dice? Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, como con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Vean, repito, Dios protegió a Noé, vean, ¿sí? En el arca. Por consiguiente, vean, el creyente sabe que así como Dios brinda los medios y la defensa contra todo asalto, va a utilizar estos medios para protegerse a sí mismo. O sea, vean, Noé construyó el arca, vean, y Dios lo protegió del diluvio. Me explico, ¿no? Vean, en la carta de Judas nos enseña, vean, la doble doctrina, escuchen bien, del cuidado protector de Dios y mi responsabilidad humana. Lo vemos con Noé. No hizo el arca, sí, y Dios lo protegió ¿de qué? Con el arca. Ahí vemos las dos cosas que yo estoy mencionando. Y Dios les asegura a los lectores que Dios es capaz, vean, de esta carta a los creyentes verdaderos de aquel entonces y a los de ahora, de guardarlos, de no caer, lo que dice el versículo 24, y les los va a guardar, los va a mantener en su amor. El amor que dirige Dios a sus elegidos lo dirige en este aspecto de protección también. Si Dios nos ama, nos va a proteger. Eso es obvio. Eso es lo que dice lo que dice el versículo. Vean otra vez, perdón, en Judas. Vuelvan a Judas. Vamos ahí, si quieren pongan un separador y vamos estando yendo y viniendo. Vean, nos va a proteger Dios, sí. Nos va a ayudar, sí. Nos va a guardar, sí. Vean, y nos va a mantener en su amor, sí.
todas estas cosas. Vean el versículo 24, dice, aquel pues que es poderoso que para guardarnos, vean, sin caída y presentarnos delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Ahora pasan al versículo 21, dice, conservaos en el amor de Dios, esperando que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que para vida eterna. Esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que va a hacer Dios, y esto es lo que sucederá, ¿no? Nos confirmará Dios, nos presentará sin tacha en su gloria. El versículo 24 que acabamos de leer, y para cada uno de los creyentes, esto es lo que va a hacer, esto es lo que tenemos que hacer, pero en nuestra responsabilidad, vean, nos tenemos que mantener en la fe. Vemos la soberanía de Dios, vemos su poder de Dios, pero también vemos nuestra responsabilidad como creyentes de nosotros. Vean, si nos mantenemos en amor, también esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a suceder. ¿Qué dice el 21? Conservaos que en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es lo que acabamos de cantar ahorita. Tenemos que esperar, tenemos que estar a la expectativa, tenemos que estar preparados también nosotros por el otro lado para que todas estas cosas lleguen a suceder. Ahora, vean, en segundo lugar, vamos a analizar la palabra para que no caigan. Dice el versículo 24, aquel pues que es poderoso para guardarnos, que dice sin caída. Ese es el punto. Vean, la traducción literal de este versículo 24 se podría leer de esta forma, escuchen bien, vendría siendo de esta manera, podríamos verla desde este punto, guardados de los que nos hagan tropezar. Ese es el punto, esa es la traducción literalmente de este versículo. Entonces Dios nos va a guardar de personas que nos puedan hacer tropezar. De otras personas lo podemos discutir, del mismo pecado, de todo esto, ¿no? A eso se refiere. La referencia no es una cabalgadura firme de fuerte peso que nos va a mantener libres de tropiezos, no, esto no. El texto se describe más bien a creyentes a quienes Dios mismo cuida para que no tropiecen ni caigan en pecado, es lo que yo decía hace un rato, para que no caigamos en pecado. Sí. Este es el punto, ese es que Dios nos va a guardar de esto. Escuchen bien, nos guarda de muchas cosas, sí, pero este es el punto principal, que Dios nos cuide y que nosotros también nosotros debemos de cuidarnos, ¿no? Sí, y este es el término a lo que nos referimos en este versículo. Entonces las palabras de Judas están hablando de una caída, como yo ya se los había dicho hace un rato. ¿De qué tipo de caída? Repito, no es de cualquier caída, no de cualquier alejamiento, no, es de una caída espiritual y es en relación con el pecado. Vean el punto, a eso se refiere aquí. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver otra cosa. Dice aquí este apóstol Judas que nos va a presentar sin tacha y con gran alegría ante la gloriosa presencia de Dios. Es lo que dice el versículo, ¿sí? Vean, nosotros, hermanos, no somos capaces de ir al cielo por nuestra propia cuenta, pero Dios, que es rico en misericordia, nos presentará sin caer y nos presentará delante del Padre, y vamos a entrar, como dice este versículo, directamente a la gloria celestial. ¿Mediante cómo? ¿Cómo vamos a entrar? ¿Cómo va a suceder todo esto? Vean, vamos a entrar mediante la obra de Cristo, por toda su obra que Él hizo en favor de nosotros, ¿sí? Y de esta manera Cristo nos va a presentar ante el Padre, que dice sin tacha, dice mi traducción, irreprensibles. Yo creo que la de ustedes dice sin tacha, no alguna traducción que ustedes tengan, en la gloriosa misma presencia de Dios. Sin tacha, vean, al describir Cristo, ¿cómo es que vamos a entrar sin tacha? Repito, es ahora lo que Cristo ha hecho por nosotros, es por lo que Él ha hecho en cada uno de los elegidos, ¿no? Repito, nosotros no vamos a entrar ahí porque somos buenitos, dice el pastor Moisés, no, vamos a entrar, vean, en base a algo, y en este caso, como acabamos de decirlo, es en base a la obra de Cristo, no es en base a nuestros méritos, no es en base a nuestras obras que nosotros hayamos hecho. No es así. Vean en base a qué Pedro nos lo va a decir. Vean en primera de Pedro,
capítulo 1, 19. Es en base a esto que nos va a presentar sin tacha delante del Padre. Vamos a entrar a esta gloria de esta manera. No hay otra forma. Ya lo tiene en Primera de Pedro 1, 19. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Dice, porque esto es agradable si alguno, espérame, creo que lo apunté mal mi versículo. Primera de Pedro 1, no, sí, aquí está, espera, me equivoqué yo, aquí ya lo tengo. Dice, vean qué dice Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, que dice, sin mancha y sin contaminación. Él es el único que nos puede, repito, presentar delante del Padre sin tacha ni mancha, no porque nosotros seamos perfectos, o sea, en un sentido nosotros, o que nosotros hicimos la obra, no, es en base a lo que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí, que vamos a entrar, nos va a presentar sin tachas, como dice Efesios, sin arruga, va a presentar a la novia, al esposo, a la novia, Cristo, que somos con él casados, la va a presentar de esta manera, sin tacha, sin arrugas, sin mancha, ni cosa que contamine a ningún creyente, y de esta manera nos va a presentar Cristo delante del Padre, ¿no? Pero en base a qué, repito, en base a la obra de Cristo. Dios no solo nos limpia bien del pecado, sino que nos brinda, nos da una alegría jubilosa, nos va a dar una alegría eterna. Guarden en mente esto también, va junto con el paquete. Dios nos va a presentar, sí, pero va a haber grande alegría, grande gozo cuando entramos allá en el reino celestial, y eso lo describe mucho la Escritura. Por ejemplo, vean en el Evangelio de Lucas, aquí tenemos un ejemplo de este júbilo, ¿no?, que hay en el creyente, que hay también de Dios a los que va a presentar Cristo en aquel día cuando todos entrarán al reino celestial. En Lucas 15:5, vean un ejemplo, hay muchísimos de esto, pero aquí hay uno de ellos. Lucas 15:5. Y vean qué pasa, ¿no? Un ejemplo dice, y hallada la pone sobre sus hombros, gozoso. Es de una oveja, la oveja perdida. Vean, aquí pasa, este es el gozo, ese es el gozo que va a pasar, ese es el gozo que Dios nos tiene preparados a todos los creyentes. Vean en Apocalipsis rápidamente, más de lo mismo en Apocalipsis, lo podemos ver en su capítulo 19, versículo 7, donde nos dice lo siguiente: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y a su esposa sea que. Vean, ese es el punto que ya mencionaba, perdón, hace un rato. Eso es lo que Judas nos está enseñando aquí, de todo esto de la majestad. Como vamos a ver lo de Dios, tenga paciencia, va a decir, ¿cómo es que habla así? Es que eso es lo que Dios hace en su poder, en su gloria, en su soberanía, y también en su majestad. Ese es el Cristo majestuoso, ¿no? Ahora, y esto, repito, lo hace ¿con quiénes? Únicamente con los redimidos, únicamente nada más con ellos. Ahora, en cuarto lugar, vuelvan a Judas, ahí están, como lo mencionábamos, vuelvan a Judas. Vamos a ver otro detalle más aquí en estos versículos 24 y 25. Vean, en cuarto lugar vemos que aquí menciona también el apóstol al único Dios, nuestro Salvador. Vean, aquí tenemos la segunda parte de la doxología de Judas. Judas pone, vean, la segunda parte de la doxología, en su carta al final, adjudicándole la gloria al único Dios. Vean, que vemos aquí que es solamente a Él es dada toda la honra, toda la gloria al único Dios, que no hay otro Dios en cual podemos darle esta honra, esta gloria y reconocerlo como tal, ¿no? Sí. Había un lema
hace mucho tiempo hablando de al único solo Dios verdadero, que habla de esto, ¿no? Es un lema que viene en el latín que dice Soli Deum Glori. ¿Y qué quiere decir? En latín, sea la gloria, ¿solo para quién? Solo para Dios. ¿Ven? Es lo que Judas está enseñándonos aquí, pero ¿por qué? ¿Y a cuál Dios? Al Dios majestuoso. Es al Dios majestuoso, no nos hemos salido del tema, a eso aplica, al Dios majestuoso, sí, hay 4 atributos, a los 4 atributos, pero estamos viendo que su majestad, no nos hemos salido del tema. Y aquí está Judas también, les está enseñando en medio de la persecución, en medio de todas estas cosas, como vamos a verlo, les está enseñando. Nosotros en nuestra doxología, en nuestra creencia, en nuestra teología, tenemos que dar a uno solamente la honra y la gloria a Dios. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Vean, es algo muy interesante. ¿Por qué estamos diciendo esto? Que a Él nada más la gloria, a Dios solamente la gloria. Vean, por este punto, algo muy interesante aquí, cuando Judas nos menciona al único Dios, vean, también está confrontando al incipiente gnosticismo. En aquel entonces el gnosticismo estaba en su mero apogeo. Vean, estaba el gnosticismo. ¿Y quién era el gnosticismo? ¿Qué es el gnosticismo? Para muchos que no creo que sepan, vean, en otras palabras, en el contexto de Judas eran los impostores del cristianismo, y ahora también hay impostores del cristianismo, ¿no? Y Judas los enfrenta, los confronta contra sus doctrinas heréticas. Y la razón es que, vean, los gnósticos tenían una clasificación de deidades. Vean el punto. Por eso también él les dice, este es el único Dios. El Dios majestuoso es el único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque en ese entonces los gnósticos, vean, creían en este tipo de ídolos, ¿no? El ser espiritual más puro y perfecto estaba totalmente apartado del mundo y totalmente del orden creado. O sea, su Dios de ellos, como vamos a verlo, no se rebajaba según ellos. Si llegaba a tener comunión con uno de ellos, se contaminaba por su pecado de ellos. ¿Ven el punto? Esa es su creencia de los gnósticos, es esa. Y la razón de que porque ningún motivo podía tener su deidad contacto con los seres inferiores era porque, vean, perdía calidad. Vean, perdía la calidad, según él, la pureza, y se contaminaba. Eso es lo que creían ellos, y es lo que se cree hasta el día de ahora. Así es que había entre ellos además una jerarquía de dioses, vean, en donde el orden descendiente del irse acercando más y más a la esfera de lo creado, ¿no? Las deidades participaban entre ellos, según, ¿no?, se relacionaban con el mundo, ¿no? Y uno de sus dioses era Demiurgo. El principal dios de ellos era Demiurgo. ¿Y quién era Demiurgo? Para ellos, ¿quién era? Vean, el dios creador de la filosofía platónica. Ese es el dios que ellos creían, ¿no? Ese era el dios que según los gnósticos practicaban, y ellos decían, no, su dios de ustedes, también judíos, créanlo, y también creyentes, ese también es su dios de ellos. Ese era lo que ellos inculcaban y que querían meter en aquel entonces, principalmente a los judíos en el Antiguo Testamento. Pero vean, Judas confronta esa herejía escribiendo el único, escuchen bien, Dios verdadero. No hay clasificaciones y no hay rangos. Y lo afirmo categóricamente como Judas. Solamente hay un único Dios verdadero y vivo. Amén. Eso es el punto. Eso es lo que nos está enseñando aquí. ¿Y cuál es ese el único y Dios verdadero? Es el Dios de la majestad. Es el que estamos diciendo, es lo que dice Judas, el único Dios, nuestro Salvador. Aquí tenemos la segunda parte, vean lo que estamos viendo, ¿no? De lo que es el único Dios verdadero. Es un adjetivo, es el uso común de todas las doxologías. Tú puedes ver esta frase, es un adjetivo que se encuentra no solamente en esta doxología, sino en otras doxologías más de la misma escritura, que dice, es el único Dios, no hay otros dioses, no hay varios dioses, es el único. Está
en Romanos 16:27, Primera de Timoteo 1:17, Primera de Timoteo 6:15 y 16, y refleja, vean, el credo de Israel. Lo vimos. ¿Cuál es el credo de Israel? ¿Cuál es el credo de los cristianos ahora? Vean, el credo de Israel era y esto lo podemos ver también. Vean, el único Dios verdadero. El credo del pueblo del Señor está en Deuteronomio, ya lo vimos hace poquito, pero lo vamos a volver a ver, 6:4. Vean, ese es el credo de Israel, ese es nuestro credo, y así debe de ser por los siglos y de los siglos. Amén. Ya lo tienen, Deuteronomio, vean, 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿qué dice? Uno es. Uno es. Dado que los escritores del Nuevo Testamento, vean, le aplican el término Salvador a Jesús, curiosamente, ¿verdad? Pero también es cierto, vean, yo se los decía hace un rato y se los vuelvo a repetir, también es cierto que varios pasajes mencionan a Dios como nuestro Salvador. Los dos son nuestro Salvador en diferente aspecto, pero son los dos Salvador. El único Dios, sí, dice Judas, Salvador. Bueno, otra vez a Judas, dice Dios nuestro Salvador, Cristo nuestro Salvador, el único Dios, sí, es el único, el Dios majestuoso. No hay otro Dios que podemos conocer más que ese es el único y nada más. Ese es el punto que está aquí enfatizando el apóstol Judas. Esta es la expresión que es corriente tanto en el Antiguo Testamento. Vean, Dios como nuestro Salvador, sí, Dios como nuestro único Dios, sí, lo podemos ver en el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos, en los libros proféticos, ahí está, sí, Dios es el Salvador de su pueblo, ¿no? En la plenitud del tiempo envió a su Hijo para redimir a su pueblo de nuestros pecados, ¿no? Y por medio de Cristo somos redimidos del pecado y de la culpa. Vean, y vamos a entrar, como lo dijo Judas, a la gloria y guardados sin caída. Pero ¿en base a qué? En base al poder de Dios, en base a su soberanía. ¿En base a qué? En base a su majestad. Vean rápidamente todas estas cosas. Pablo lo dice en Colosenses, por favor, su capítulo 1, versículos del 12 al 14. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado, vean, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre y remisión, vean, de nuestros pecados. Esto es lo que dice todo esto, ¿no? Todo esto nos está enseñando aquí el apóstol Judas de lo que es el único Dios, de lo que es el Dios majestuoso, el Dios todopoderoso. Vuelvan otra vez a Judas y vamos a ver ahora en quinto lugar lo siguiente. Dice Judas aquí, en el versículo 25, vean, dice: al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia ahora y en todos los siglos, que dice amén. Vean aquí, ¿a qué se refiere aquí ahora Judas con todo esto que nos está mencionando? Es, repito, la doxología que Judas menciona y los 4 atributos que ya vimos divinos, no solo le pertenece la gloria, no, vean, no solo, sino que Dios mismo es ese ser de gloria, lo decíamos, no solo a Él le pertenece esa gloria, sino que Él es parte de la gloria de Él, ¿no? Entonces por eso a Él solamente se le atribuye esta gloria a Dios, no a otras, no a nosotros. Dice uno de los salmos: no a nosotros, Señor, la gloria, sino se ha dado ¿qué? La gloria a ti. No me acuerdo si lo dijo David, pero un creyente lo dijo en el Antiguo Testamento de esa manera, y es así como lo vemos aquí, ¿no? Judas está exaltando, está en esta doxología, vuelvo a decirlo, está alabando a Dios, está dando toda la gloria a Dios.
Dios que a Él solamente le pertenece. Esta es la esencia de Dios, esta es la gloria que nosotros como creyentes, como seres humanos, debemos dar toda la honra y toda la gloria a este Dios en la tierra, ¿no? Los cristianos reflejan también, nosotros si decimos ser creyentes, debemos de reflejar esta gloria de Dios. Vean, Cristo reflejaba la gloria del Padre, y si nosotros somos creyentes verdaderos, también debemos de reflejar esa gloria. Pero ¿cómo es que me dices, Víctor, que tenemos que reflejar esa gloria? Bueno, la podemos reflejar no así como Cristo, ¿no? Porque todavía estamos en este mundo, ¿no? Pero alguien se preguntará, ¿cómo podemos reflejar esta gloria nosotros los creyentes si decimos que somos hijos del Padre, si decimos que creemos en el único Dios verdadero? Bueno, en simples palabras te voy a decir cómo podemos reflejar nosotros los creyentes, y reflejamos esta gloria con nuestras palabras, lo decíamos hace un rato, y nuestras acciones. ¿Estás de acuerdo? Así es. El hermano estábamos hablando del juicio de Dios, y dice en el juicio de Dios, ya me estoy saliendo del tema, ¿no? Un poco, pero en el juicio de Dios dice que nos va a hablar, que va a decir, Víctor, vamos a ver cómo te portaste tú en este mundo. Habla de la conducta, de la moralidad. Entonces, en este aspecto podemos decir que como cristianos nosotros reflejamos algo de esta gloria, y podemos hacerlo de mínimo con nuestras palabras y con nuestras acciones, de mínimo, y de ahí todo lo demás, ¿no? Entonces, si decimos ser creyentes, vean, pero al entrar al cielo los cristianos, vean, seremos glorificados. Al entrar allá, ¿no? Seremos glorificados y compartiremos, vean, a la luz de lo que estamos viendo, compartiremos esta gloria con Dios. Esto es lo que lo dice Pablo, vean su clásico versículo en Romanos 8:30, ustedes ya se lo saben de memoria, pero es bueno recordarlo, ¿no? Vean, todo esto va a suceder en base a lo que estamos viendo aquí. Dice Romanos 8:30, ¿qué es lo que dice? A los que predestinó, a estos también llamó, vean. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué dice? Justificó. Y a los que justificó, vean, a esos también, ¿qué? Es todo el paquete igual, todo el paquete, todo lo que estamos viendo aquí. Pablo lo está diciendo más ampliamente, Judas lo sintetiza, pero ¿en base a qué? En base a los atributos de Dios. Esto es lo que nos va a suceder, esto es lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. Los últimos dos atributos, poder y autoridad, son virtualmente sinónimos. Y aquí la palabra poder, ¿qué significa? Vean, ¿qué significa? Vuelvan otra vez a Judas. ¿Qué significa esta palabra de poder? Aquí dice Judas, menciona algo, ¿no? de este atributo en su carta, en su pequeña epístola. Vuelvan otra vez, Judas 25. Al Dios solo sabio, atributo, nuestro Salvador, sea gloria, atributo, magnificencia, atributo, imperio, potencia, ahora y en todos los siglos, que dice amén. Vean, y aquí potencia es poder. Tú puedes decir potencia, poder, vean. ¿Y qué significa esta palabra de poder? Aparece también en las doxologías. Tengo la lista, si quieres apuntar los versículos: 1 Timoteo 6:16, 1 Pedro 4:11, 1 Pedro 5:11, Apocalipsis 16 y Apocalipsis 5:3, 1:6 y 5:3, perdón. Aquí aparece esta palabra poder, aparece en estas doxologías, y este término de autoridad o potestad, que la traducción Reina Valera nos traduce, aparece, repito, en la majestad, en la declaración, escucha bien, de nuestro Señor Jesucristo. Y vean, Él lo dice, y Él dice: yo soy el Dios de la majestad. Y esto lo podemos ver, vean, en Mateo 28. Esta palabra, curiosamente, Él la dijo, ¿no? Él la dijo, después de haber sido resucitado, ¿verdad? Lo podemos ver en Mateo, rápidamente, 28:18. Ustedes ya lo saben. Mateo 28:18, vean. Y dice: y llegando Jesús les habló diciendo, vean, ¿qué dice?
vean toda, no una poca, que dice, toda potestad, ese es el poder, autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. ¿A quién le pertenece este poder? ¿A quién le pertenece esta autoridad? A este Dios, a Cristo Jesús, al Dios de la majestad, ¿sí? A este Dios. Esto lo podemos ver también en otros textos, por ejemplo en Juan. Cristo mismo habla de lo mismo. Juan 5:27, por favor. Dice, y también le dio poder, ahí está la palabra que estamos usando, de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, Él tiene este poder, Él tiene esta potestad y Él va a hacer todas estas cosas, repito. Apocalipsis 12:10, rápidamente, tiempo ya se nos está acabando. ¿Ya lo tienen? Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud, vean, y el reino de nuestro Dios y el poder, vean, ¿de quién? El poder de Cristo. Cristo es Dios, Cristo tiene autoridad, vean, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido ¿qué? Arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién tiene el poder para juzgar al diablo? Ninguno de nosotros, nadie más excepto Cristo, y lo va a hacer. Y aquí tiene el poder para todas las cosas. Sería interesante dar una lista de este poder, de esta autoridad de nuestro Señor Jesucristo, pero lo estamos viendo de esta manera, simplemente para darnos una idea de todo lo que aquí. Vuelvan otra vez a Judas, por favor, de lo que nos está diciendo aquí en su pequeña carta del atributo de la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Vean rápidamente en sexto lugar, vamos a ver, dice Judas, ¿qué dice? A él dice, al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia ahora y en todos los siglos, dice amén. En sexto lugar vemos una frase muy interesante, dice que todas estas cosas, lo que está mencionando tanto en el versículo 24 y el versículo 25, dice Judas, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vean, esta es la certeza de su carta a los judíos. Vean que Judas llama a Jesucristo, dice, es nuestro Señor. Vean, Él es el Señor, el Dios, el dueño de todas las cosas. Esta palabra, señores, habla de soberanía también, no tan solo de autoridad. ¿De qué serviría de que Cristo nada más tuviera el poder, pero no fuera el Señor? Y esta palabra que se usa aquí es la palabra del griego Señor, dice nuestro Señor o señores, curios, del griego, que está escrita en el Nuevo Testamento más de 447 veces, que aplica a nuestro Señor Jesucristo, que él dice Judas, el Señor Jesucristo sí es nuestro Señor. Y esto lo podemos ver aquí en la misma carta. Vean el versículo 4, Judas 4, ¿qué dice aquí en 4? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando al Dios que solo es el que tiene dominio, a nuestro, ¿qué dice? Señor Jesucristo. Sí, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17, vean más de lo mismo, el 17 que dice, mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles, nuestro, ¿qué dice? Señor Jesucristo. Lo vuelve a enfatizar. Ve el 21, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro, ¿qué? Señor Jesucristo, ¿qué? Para vida eterna. Y nuestro versículo, el 25 que estamos viendo, que dice, al Dios solo sabio, vean, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio, potencia, ahora y todo, por todos los siglos. ¿Qué dice? Amén. Amén. Vean todo el énfasis, ¿no?
Este es en el griego, esta frase que acabamos de mencionar, sigue, vean las palabras, al único Dios y nuestro Salvador, vean, solo podemos entrar a la gloria, solo podemos ver esta majestad, solo podemos ver esta autoridad de Dios. Vean, ¿Cómo es que nos llega? ¿Cómo es que podemos reconocerlo? ¿Cómo podemos reconocer a Dios? Vean, yo lo dije hace un rato y lo vuelvo a decir. ¿Cómo podemos, si hablamos de Dios el Padre, el único Dios? ¿Cómo podemos creer en Dios el Padre? ¿Cómo todas estas cosas? ¿Cómo es que me llegan todas estas bendiciones que hemos visto en el versículo 24, el versículo 25? Vean, todas estas cosas nos llegan por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ese es el medio, ese es el canal de todas las bendiciones que recibimos de Dios por medio de su Hijo. Y ya para terminar, en séptimo lugar, vean que dice: desde antes de los siglos, honra y para siempre, amén. Vean, con pocas palabras Judas describe la totalidad del tiempo, desde el pasado hasta el futuro. Aquí nos dice, ¿no? Desde el pasado hasta el futuro. Nuestras mentes, vean, están limitadas, son incapaces de concebir la noción de la eternidad, y por ello debemos expresarlos en generalidades. Por eso Judas lo sintetiza: como no alcanza mi mente a entender esta eternidad, no puedo comprenderla, no puedo entenderla. Judas nos lo describe de esta manera, nos lo dice así, ¿no? Este es lo que dice también Pablo en Hebreos, ¿no? Él todavía lo pone a igual al nivel, ¿no? Judas, hablando de estos términos, hablando de estas palabras en Hebreos 13:8, vean lo que dice Jesucristo, y la aplica a Cristo. Vean, ahora ya no es al Padre, es a Cristo. Los falsos testigos de Jehová se equivocan, Cristo es Dios. Vean, escuchen el punto aquí en Hebreos 13:8, dice Jesucristo, no dice el Padre, dice Jesucristo, no dice el Espíritu Santo, dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ya saben, ¿no? Vean, él habla del Señor Jesucristo de esta manera, ¿no? Judas termina, y ya terminamos también nosotros, con esta doble doxología, con un resonante amén. Vean, con un amén, que todos podamos decir como el apóstol amén, de todo esto que hemos estudiado, de todo esto que hemos visto, ¿no? Vuelvo a decirlo, esta palabra muchos la traducen así es, pero es así sea. La aprendí del hermano Moisés. Si quieren algo conmigo, díganle a él. Bueno, me explico, ¿verdad? Pero vean, eso quiere decir así es, no así sea, así es. Muchos traducen esto, ¿no? Pero vean, y todos podamos decir así es, ¿no? Así es como nosotros debemos de terminar pensando en este único Dios majestuoso que es el Padre Celestial. Sí, lo vimos en los Salmos, ¿no? Podemos ver listas enormes de este atributo de su majestad, y repito, hace la aplicación en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento habla de la majestad. Vean, ahora aplicado, como dice el apóstol Judas, vean, también la aplica no tan solo al Padre, sino específicamente también en estos versículos y en otros textos aplica la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces surge la pregunta ahora para cada uno de nosotros, y terminamos: ¿nosotros conocemos a este Dios majestuoso? ¿Hemos experimentado algo de su majestad en nuestras vidas? Y vean, y si realmente lo conocemos, realmente conocemos a este Dios majestuoso, y en este caso estoy haciendo la aplicación a nuestro Señor Jesucristo. El problema, como ya sabemos, nunca es con el Padre. Siempre el problema, no con la mayoría de las sectas que dicen, no, nosotros sí creemos que Dios es Dios, el Padre, ¿no? O sea, siempre el problema radica en ¿dónde? En la segunda persona. No son, como muchos dicen, dioses, no. Un solo Dios, como hemos visto, ¿no? Pero el problema es donde radica siempre en la segunda persona, en este caso de la deidad, vean, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú crees que Cristo es Dios?
Esa es la pregunta más interesante. ¿Y tú crees o creemos que hablando, si creemos que es Dios y tú crees que el Señor Jesucristo que aquí Judas nos describió es tu Salvador? Y la otra pregunta que hacemos es si Cristo es el Dios de la magnificencia o el Dios de la majestad, como vamos a verlo. Porque muchos en aquel entonces, cuando Él vino, decía el hermano Omar, muchos en el tiempo actual pensaban que Cristo era de Tepito, cuando le dijo uno de los apóstoles a otro, ven porque Cristo viene de Nazaret. ¿Y qué dijo Natanael? ¿Podrá salir algo de bueno de ese lugar? Ven y verlo. Pero el punto que estamos viendo aquí ahora, vean, si nosotros creemos que este Dios que vino hace 2000 años y se encarnó de la Virgen María y fue crucificado y todo lo que hicieron con él verdaderamente era Dios, eso lo creemos. Todo lo que hizo, toda su obra perfecta, desde que nació hasta que subió al cielo, lo hemos predicado desde ese púlpito, hasta que ascendió a la diestra, que allí está sentado, gobernando, esperando a que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Vean, creemos que este ser que vino y se hizo bebé, hombre, ¿verdad?, sin pecado, como nosotros lo tenemos, ¿tú crees que este es el verdadero Dios? Este es el punto de este tema, de la majestad de Dios, de los atributos de Dios. Vean, de esto depende tu salvación, de esto depende nuestra salvación. Si no creemos que Cristo es Dios, en tus pecados morirás. Él lo dijo. Les dijo a los judíos en Juan, dice, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, si no creemos que Cristo es Dios, que Él es el Dios de la majestad, entonces lamentablemente moriremos en nuestros pecados, lamentablemente. Pero por otro lado hay esperanza, no los quiero desanimar. Si nosotros creemos que Cristo, como lo describió aquí el apóstol Judas, todo lo que ya dijo, vean, no caigamos en el error que diga, nomás lo dijo por Dios. No, vean, está hablando de los dos, está aplicando tanto a Dios el Padre, sí, pero también está aplicando a Jesucristo, sin alguna duda. Entonces, que no lo vayamos a mal entender, y este es el punto, ¿no? Si creemos que Cristo es todo lo que nos ha dicho aquí, tan solo en estos 2 versículos el apóstol, de esto pues depende nuestra salvación. De esto depende, o seremos salvos o no seremos salvos. Así de sencillo y de fácil. Vamos a orar. Felipe. Señor, en esta mañana acudimos al trono de tu gracia, Padre, para reconocer tu majestad, tu poder, Señor, tu salvación. Sabemos, Señor, que somos inmerecedores, Señor, de todo lo que tú nos has dado, pero también, Señor, reconocemos que fue por tu gracia, por esa muerte en la cruz, Señor, que nos justificaste. Te damos gracias, Señor, porque confiamos en un Dios todopoderoso. Te damos gracias, Señor, porque eres grande, Señor, porque nada escapa de tu conocimiento y nadie puede hacer lo que quieres, Señor, porque tú haces todo, Señor, y tu soberanía está en todo el universo, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, reconociendo, Padre eterno, que eres nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias en todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno.